Un cielo del color de la sangre y la ceniza. El grito de una mujer se pierde entre el estruendo de la piedra al quebrarse. Columnas de fuego devoran los orgullosos edificios de mármol blanco de Bet-Selah. Una silueta solitaria, de pie en una colina, observa la destrucción. El sol del desierto golpea sin piedad. Eliab parpadea, desterrando la visión. El sudor le recorre la sien mezclándose con el polvo del camino. A lo lejos, las murallas de Bet-Selah refulgen bajo el sol, una promesa de agua y sombra en la inmensidad árida de Judea. La ciudad parece un milagro, una joya tallada en el hueso de la tierra. Pero Eliab sabe que los milagros pueden pudrirse desde dentro. Aprieta el rollo de papiro que lleva el zurrón, el sello del templo de Jerusalén quemándole a través del cuero. Dentro de las murallas el aire es denso, cargado de incienso y miedo. Una multitud se agolpa en la plaza del mercado, no para comerciar, sino para escuchar. En el centro, sobre los escalones de la fuente, una joven de ojos febriles y cabello revuelto se retuerce como si luchara contra un enemigo invisible. Es Tamar, la visionaria. Su voz, rota y extrañamente profunda, resuena en el silencio tenso. 5 sombras, 5 llagas en el corazón de la ciudad. El aliento del Altísimo se enfría sobre vosotros. Los rostros de los mercaderes, de los sacerdotes locales, de las matronas de las grandes familias, son máscaras de piedad y terror. Se miran unos a otros, buscando la traición en los ojos del vecino. Eliab avanza entre la gente, un extraño con la túnica polvorienta de un viajero. Su presencia no pasa desapercibida. Un hombre de Jerusalén. Un escriba. Un inquisidor. El peso de las miradas es casi físico. Siente el juicio en ellas, la hostilidad velada bajo el respeto forzado. La joven profetisa se desploma, agotada. El silencio que deja es más pesado que sus gritos. En ese instante, un hombre anciano, vestido con lino de la mejor calidad, se acerca a Eliab. Es Ezra, patriarca de la familia más poderosa de Bet-Selah. Su sonrisa es amable, pero sus ojos, afilados y fríos como la obsidiana, lo miden de la cabeza a los pies. Bienvenido a Bet-Selah, escriba, dice Ezra. Su voz es suave pero resuena con una autoridad incuestionable. Has llegado en un momento de fervor. No hagas caso de los desvaríos de una niña enferma. Nuestra ciudad es un pilar de la ley. Ezra hace un gesto a uno de sus sirvientes, quien ofrece a Eliab una copa de vino. El vino es oscuro, casi negro. Bebe, insiste el anciano, su sonrisa no vacila. Apaga la sed del desierto. Aquí no encontrarás pecado, solo la bendición del Señor. La copa permanece entre ellos, una ofrenda que es a la vez una prueba. Aceptar es someterse a su hospitalidad, a sus reglas. Rechazarla es declarar la guerra. Eliab sostuvo la mirada de Ezra, un pulso silencioso librado en el corazón de la plaza. El vino en la copa era un abismo. Con un leve asentimiento, tomó la copa de plata. El metal estaba frío contra sus dedos, un ancla en el calor sofocante. La sed de Judea es una vieja conocida, respondió Eliab, su voz firme, sin rastro del polvo del camino. Se llevó la copa a los labios, bebiendo lenta y deliberadamente. El vino era espeso y dulce, con un regusto amargo a poder. No apartó los ojos del anciano. Pero la sed de la ley es más profunda. Vengo a saciarla. La sonrisa de Ezra se tensó una fracción de segundo. Fue imperceptible para la multitud, pero para Eliab fue un grito. El patriarca recuperó la compostura, posando una mano paternal en el hombro del escriba. Entonces serás nuestro huésped de honor, mis estancias son las tuyas. Verás con tus propios ojos la devoción de Bet-Selah. Las estancias de Ezra eran una jaula de oro y seda, mosaicos intrincados cubrían los suelos, y el agua fresca susurraba en un patio interior. Pero las ventanas tenían rejas de bronce forjado y los sirvientes se movían con el sigilo de las sombras, sus ojos siempre vigilantes. Esa noche, a la luz de una lámpara de aceite, Eliab desenrolló el papiro del templo. La misión era clara, escrita con la tinta severa del sumo sacerdote. No se trataba solo de la profetisa. Informes anónimos habían llegado a Jerusalén durante meses. Susurros de ritos extraños, de diezmos que no llegaban, de una justicia que se compraba y vendía como el grano. Tamar era solo el síntoma, la fiebre que delataba la enfermedad. Su verdadera tarea era abrir en canal el cuerpo de la ciudad y encontrar el tumor.
Al día siguiente, sus intentos de interrogar a los mercaderes y sacerdotes se encontraron con un muro de sonrisas vacías y respuestas ensayadas. Todos alababan la generosidad de las grandes familias, la piedad de Ezra, la prosperidad que Dios les concedía. Sentía el miedo tras sus palabras, una lealtad forzada por algo más que el respeto. Bet-Selá no tenía secretos, insistían. Pero sus ojos decían lo contrario. Desesperado por una grieta en la fachada, buscó a la profetisa. La encontró en una casa humilde, en los callejones traseros donde el olor a incienso era reemplazado por el de la pobreza. Tamar yacía en un jergón, temblando. Su madre, una mujer consumida por el miedo, intentó cerrarle el paso. Está enferma, no sabe lo que dice. Eliab la apartó con gentileza y se arrodilló junto a la joven. Sus ojos, antes febriles, estaban ahora velados, mirando algo que solo ella podía ver. Se inclinó sobre ella. ¿Qué sombras, Tamar? ¿Qué has visto? Por un momento, la joven pareció volver en sí. Sus ojos se enfocaron en Eliab, llenos de un terror insondable. Sus labios agrietados se movieron, formando un susurro apenas audible. La carne que grita, en la mesa del rico, la sangre que se bebe no es del cordero. Se convulsionó con acento agudo y su mirada se perdió de nuevo. Eliab se retiró, con un escalofrío recorriéndole la espalda a pesar del calor. La carne que grita. Las palabras se clavaron en su mente, una imagen grotesca y blasfema. Siguiendo la pista macabra se dirigió al distrito de los carniceros. Con la autoridad del sello del templo exigió ver los registros, los mataderos, los almacenes. Onías, el jefe del gremio, un hombre corpulento con las manos manchadas y una estrecha relación con Ezra, se resistió con excusas y demoras. Esa noche, cuando la ciudad dormía bajo una luna enferma, Eliab forzó la cerradura de un almacén trasero que Onías había jurado que estaba vacío. Un hedor denso y dulzón le golpeó. Dentro, a la luz de su lámpara, no encontró carne prohibida por la ley. Encontró algo peor. Sacos de grano marcados con el sello del templo destinados a los pobres, almacenados junto a carne a punto de pudrirse. En un libro de cuentas oculto descubrió el verdadero pecado, la codicia. Prestaban el grano a los hambrientos a intereses imposibles, y cuando no podían pagar, les obligaban a aceptar como pago la carne putrefacta. La primera sombra no era un demonio, sino el rostro sonriente de un hombre que se enriquecía con el sufrimiento ajeno. Un ruido a sus espaldas le hizo girarse de golpe. En el umbral de la puerta, recortada contra la luz de la luna, estaba la silueta de Joram, el hijo mayor de Ezra. No sostenía un arma, pero su presencia era más amenazante que cualquier espada. El desierto enseña que hay que saber dónde cavar, escriba, dijo Joram, su voz tranquila, helada. ¿Y qué cosas es mejor dejar enterradas? Eliab se irguió, el libro de cuentas en su mano. La prueba. El principio del fin. Miró a los ojos de Joram, y supo que la máscara había caído. Ya no era un huésped, sino un juez. Y en Bet-Selá, los jueces no deseados a menudo, encontraban su tumba en la arena. La puerta de la jaula se había cerrado tras él. No había vuelta atrás. El libro de cuentas era un bloque de hielo en el calor del almacén, una verdad fría y pesada. La sonrisa de Joram no llegó a sus ojos. Detrás de él, dos sombras se materializaron en el umbral, hombres anchos de hombros con las manos vacías pero con el peso de la violencia en su postura. Eliab no respondió, su respuesta fue la acción. Con un grito que fue mitad desafío y mitad desesperación, arrojó la lámpara de aceite contra una pila de sacos. Las llamas brotaron, hambrientas, devorando el grano robado. En la confusión del fuego y el humo, se lanzó hacia una pared agrietada, abriéndose paso a través de la mampostería podrida, y saliendo a la negrura de un callejón. El aire de la noche era un alivio efímero. El sonido de las sandalias golpeando la piedra tras él era una sentencia de muerte. Corrió. Corrió como no lo había hecho desde su juventud, con los pulmones ardiendo y el miedo como un látigo en la espalda. Las calles de Bet-Selá, tan ordenadas y pacíficas bajo el sol, se convirtieron en un laberinto de pesadilla bajo la luna. Las sombras se alargaban, convirtiendo portales en fauces y estatuas en centinelas. Giró en una esquina, resbalando en los desperdicios del mercado. El grito de Joram, furioso, resonó a sus espaldas, demasiado cerca. Vio una puerta entreabierta, una delgada línea de luz en la oscuridad.
Se arrojó dentro sin pensarlo, cerrando el pesado cerrojo de madera justo cuando un puño golpeaba el otro lado. El silencio fue repentino, absoluto. Solo el sonido de su propia respiración, jadeante, y el latido de su corazón resonando en sus oídos. Estaba en la humilde casa de Tamar. La joven estaba en un rincón, acurrucada meciéndose. Su madre lo miraba con los ojos desorbitados por el terror. Por un instante, Eliab creyó haber encontrado un refugio. Un santuario. Le bastarían unos minutos para pensar, para encontrar una salida. Entonces unos golpes resonaron en la puerta. No eran los puños furiosos de Joram, sino el golpe rítmico y autoritario de la guardia de la ciudad. La voz de un capitán, tranquila y mortal. Por orden del patriarca Ezra, abrid la puerta. La madre de Tamar miró a Eliab, luego a su hija, y de nuevo a Eliab. En sus ojos, el escriba vio una agonía terrible, la elección imposible entre el deber hacia un extraño, y la supervivencia de su propia sangre. Con un sollozo ahogado, la mujer se acercó a la puerta y corrió el cerrojo. Eliab no esperó. Saltó hacia la pequeña ventana del fondo, rompiendo el marco de madera y cayendo en el patio trasero. El dolor le recorrió el tobillo, pero la adrenalina lo empujó hacia arriba, hacia los tejados planos que se extendían como un mar de arcilla bajo las estrellas. La persecución se reanudó, a una nueva altura. Saltaba de un tejado a otro, con los guardias de la ciudad uniéndose a los hombres de Joram. Las antorchas florecían en la oscuridad, una red de fuego que se cerraba a su alrededor. Podía ver las murallas de la ciudad a lo lejos, las puertas selladas, una promesa de seguridad convertida en el perímetro de su prisión. No había a dónde ir. Llegó al borde del último tejado, con una caída de 2 pisos a un callejón sin salida. Detrás de él, las siluetas de sus perseguidores se recortaban contra la luna, bloqueando cualquier retirada. Estaba atrapado entre el cielo y la piedra. Miró hacia arriba, a las estrellas frías e indiferentes. El rollo del sumo sacerdote parecía una brasa en su túnica, una misión sagrada que se había convertido en su propia pira funeraria. Todo el peso de su pasado, de la culpa que lo había empujado a buscar la redención en la ley, se derrumbó sobre él. «¿Es esto?», susurró al viento. «¿Me has traído a este desierto para morir solo? ¿Para ver el mal y ser devorado por él? ¿Me has abandonado?». Joram apareció en el borde del tejado, a solo unos metros de distancia. No jadeaba. Sus ojos brillaban con una fría satisfacción. No había elección. Eliab saltó. Aterrizó con un crujido nauseabundo. Un dolor blanco y cegador le subió por la pierna, dejándolo inmovilizado en el suelo sucio del callejón. Antes de que pudiera intentar moverse, cayeron sobre él. No hubo palabras, solo el sonido sordo de los puños y las botas contra su cuerpo. Sintió una costilla ceder. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. Una mano agarró su túnica y arrancó el libro de cuentas. Joram se inclinó sobre él, su rostro una máscara de desprecio a la luz de una antorcha. «La estupidez de los hombres justos», dijo Joram, su voz apenas un susurro. «Creen que la verdad está escrita en la tinta». Arrojó el libro a la antorcha. Las páginas se curvaron, se ennegrecieron y se convirtieron en cenizas que danzaron en el aire de la noche. La prueba, su única arma, se desvaneció en la oscuridad. Lo dejaron allí, un bulto roto en la inmundicia, ahogándose en su propia sangre. La última imagen que vio antes de que la conciencia lo abandonara fue la de las cenizas de la verdad flotando hacia un cielo silencioso. La conciencia regresó como un ahogamiento lento, un ascenso desde un pozo oscuro hacia un dolor agudo. Eliab yacía en el fango y la inmundicia, con el sabor a sangre y polvo en la boca. Cada respiración era una aguja en su costado. Por encima de él las estrellas giraban en un cielo indiferente. Se había acabado. Había fracasado. La verdad se había convertido en ceniza y él era un hombre quebrado, esperando el amanecer para que sus enemigos pudieran rematar el trabajo. Cerró los ojos. La imagen de las llamas devorando el papiro en Jerusalén, la culpa que lo había impulsado, se mezcló con la de las cenizas del libro de cuentas en el callejón. Había buscado la redención en la ley, en la justicia, y solo había encontrado una tumba sin nombre, en una ciudad corrupta. Una lágrima de polvo y sangre rodó por su sien. No luchó más. Se entregó al silencio,
a la derrota. Asterisco, hágase tu voluntad asterisco, pensó, no como una plegaria, sino como una rendición final. Fue entonces cuando el aire cambió. Un silencio antinatural cayó sobre Betsela. No era la calma de la noche, sino una quietud tensa, como el aliento contenido del mundo. El viento, que antes susurraba entre los edificios, cesó por completo. Eliab abrió los ojos, el cielo ya no era negro. Una veta de un rojo profundo, como una herida abierta, se extendía desde el horizonte, pulsando con una luz enfermiza que no era ni del alba ni de la luna. Un temblor recorrió la tierra. No un terremoto violento, sino una vibración profunda y sostenida, como el latido de un corazón colosal bajo la piedra. En el palacio de Ezra, las copas de vino temblaron sobre las mesas de cedro. En el distrito de los mercaderes, las balanzas de bronce tintinearon solas. Entonces desde la herida roja del cielo, cayó la primera llama. No era una bola de fuego. Era una columna de luz líquida y silenciosa, que descendió con una gracia terrible, y se posó sobre el almacén de Onías, el carnicero. No hubo explosión. El edificio simplemente se disolvió en un resplandor blanco, sin humo, sin sonido, dejando un cráter de ceniza brillante. Una segunda columna de luz cayó sobre la casa de un magistrado que vendía veredictos. Una tercera, sobre la mansión de un terrateniente cuyo adulterio había provocado un asesinato. La ciudad se convirtió en un tablero de juego para una mano invisible y precisa. El fuego celestial no era ciego, era un juicio. Cada llama era una sentencia que encontraba su objetivo con una certeza espantosa. El pánico estalló. Gritos desgarrados rompieron el silencio. La gente salía a las calles, señalando al cielo con un terror primordial. Vieron caer la cuarta columna de luz, sobre los establos de la familia de Ezra, donde un linaje se había perpetuado a través de un pecado inconfesable. La carne y la piedra se convirtieron en polvo de luz. Yoram y Ezra aparecieron en el balcón de su palacio, sus rostros pálidos de incredulidad bajo el cielo sangriento. Miraron la destrucción selectiva, la ira metódica que consumía los cimientos de su poder. No había a dónde huir. No había contra quién luchar. Eliab, apoyado contra la pared del callejón, observaba con una mezcla de terror y asombro. Su dolor físico se desvaneció ante la magnitud de lo que estaba presenciando. No era la destrucción que había imaginado en su visión, era algo más limpio, más absoluto, era la ley hecha fuego. Solo quedaba una sombra, la quinta. La raíz de todas las demás. Ezra, desde su balcón miró hacia el centro de la ciudad, hacia el único lugar que el fuego no había tocado, el pequeño y humilde templo local, su templo. El lugar donde había torcido las palabras de Dios para justificar su codicia, donde había convertido la fe en un instrumento de control. La soberbia, el pecado original. La última y más grande columna de luz se formó en el cielo, directamente sobre el templo. Ezra gritó, un sonido inhumano de pura desesperación, justo antes de que la luz descendiera y borrara el edificio de la existencia, llevándose consigo el corazón podrido de Betsela. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior. La luz roja del cielo se desvaneció, dando paso a los primeros y pálidos colores del amanecer. Los incendios celestiales se habían extinguido, dejando tras de sí cráteres que humeaban con un calor limpio, sin rastro de escombros. La gente de Betsela estaba de rodillas en las calles, hombres, mujeres y niños, con los rostros bañados en lágrimas, no de pena, sino de un pavor sagrado. Miraban las cicatrices de su ciudad, la prueba irrefutable de un poder que estaba más allá de su comprensión. Miraban a los hombres de la familia de Ezra, ahora despojados de todo, temblando en su balcón, expuestos y juzgados. El amanecer se alzó sobre una Betsela, rota y purgada. La fiebre había cedido. Eliab, con el cuerpo destrozado pero el alma extrañamente en calma, se esforzó por ponerse en pie, apoyándose en la pared manchada de sangre. Ya no era un inquisidor. Era un testigo, un superviviente de un milagro terrible. El sol se asomaba por el borde del desierto, derramando una luz limpia y nueva sobre Betsela. El aire olía a ozono y a piedra caliente, no a humo. En las calles, la gente se ponía en pie, lentamente, como despertando de una pesadilla.
Se miraban unos a otros, no con la sospecha de antes, sino con los ojos abiertos de los supervivientes. El miedo se había consumido en el fuego celestial, dejando tras de sí un pavor reverencial y una extraña paz. En el balcón de su palacio intacto pero profanado, Ezra y Yoram contemplaban los cráteres humeantes que marcaban la ciudad. Ya no eran patriarcas ni herederos. Eran solo dos hombres a los que la multitud ignoraba. Su poder, construido sobre cimientos de pecado, se había desvanecido junto con los edificios que lo albergaban. Eran fantasmas en su propia casa. Con la ayuda de la madre de Tamar, Eliab se incorporó. Sus heridas eran un mapa de dolor en su cuerpo, pero su espíritu estaba en calma. La mujer le ofreció un odre de agua y un trozo de pan, un gesto simple que valía más que todo el vino envenenado de Ezra. A su lado Tamar lo observaba, sus ojos por fin lúcidos y serenos. La fiebre la había abandonado. Asintió levemente hacia Eliab, un reconocimiento silencioso entre dos almas que habían sido tocadas por el mismo fuego. Apoyándose en un bastón improvisado, Eliab comenzó su lenta marcha hacia las puertas de la ciudad. La gente se apartaba a su paso, abriéndole un pasillo de silencio y respeto. No veían a un inquisidor, sino al testigo. Al hombre que había caminado por el fuego y había sobrevivido para contarlo. En el umbral de Bet-Selá, se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Vio las cicatrices de la ciudad, los vacíos donde la soberbia había sido borrada. Pero también vio a los primeros ciudadanos recogiendo piedras, hablando en voz baja, comenzando la imposible tarea de reconstruir no una ciudad, sino una comunidad. La ley no estaba en los rollos que él portaba, sino en la elección que ellos harían a partir de ese amanecer. Se giró, dando la espalda a la ciudad purgada. Ante él se extendía el desierto de Judea, inmenso y dorado bajo el sol naciente. Su sombra se proyectaba larga y solitaria sobre el camino. Cada paso era un dolor y una promesa. La justicia de los hombres estaba escrita en tinta. La justicia de Dios, en el corazón de la tierra y en el alma de los valientes. Su misión no había terminado. Acababa de empezar. Continuó caminando hacia el horizonte, una figura rota y entera a la vez, desapareciendo en la inmensidad.